¿No se me oye? Ahora. Creo que podemos ir comenzando ya, ¿verdad? Bueno, pues nada, vamos a dar paso a la siguiente ponencia, titulada Enfoque personalizado en pacientes con trastorno bipolar. Va a participar la doctora María José Herrero. Ella forma parte del Departamento de Farmacogenética de aquí del hospital y también es profesora de la Universidad de Valencia. Y es una experta en un tema que es muy interesante y desde luego que es una vía al futuro y que seguro que estos próximos años oiremos hablar mucho de este tema, que es la farmacogenética, cómo detectar la respuesta o no previamente a un fármaco. Y bueno, es un tema bastante complejo. Yo creo que es un reto que va a tener María José el hacerlo sencillo para que nosotros lo podamos entender. Pero seguro que sí, porque ya veréis que es una profesional estupenda con muchas habilidades de comunicación, como veréis. Entonces, nada, le vamos a dar paso. Yo creo que está ya conectada, me ha dicho ya. Sí, ¿me oís? Estupendo, María José, pues ya estás presentada. Qué bien. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues buenos días a todos. ¿Me oís bien? Imagino que sí. Sí. Bueno, si no me avisarán al teléfono rápido. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a Isabel Bustos, Pilar, por supuesto, por la presentación, a todos los organizadores de este foro tan fantástico que tenéis hoy montado. Y me da muchísima pena no estar ahí con vosotros. Lo primero, pediros mil disculpas porque de verdad que me hubiese gustado que nos viésemos de cerca y no así con la pantalla grande. Pero bueno, pues por compromisos del trabajo no ha podido ser. Pero bueno, pues voy a intentar explicaros esto que os estaba adelantando Pilar, que parece muy complicado, pero ya veréis que no lo es, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir pantalla. Lo voy a poner a pantalla completa para que lo veamos lo mejor posible. De acuerdo. Entonces, bueno, si alguien puede acercarse a un micro solo para confirmarme que lo veis bien, y si no, tiro para adelante. Sí, María José, todo estupendo. Lo vemos y lo oímos. Muy bien. Perfecto, perfecto, genial. Pues fenomenal, muchas gracias, Pilar. Bueno, pues vamos a hablar de un poquito justamente de este tema, ¿no? De cómo vamos a, desde el mundo de la investigación, estamos, por supuesto, siempre intentando mejorar, intentando ayudar bueno, pues a toda la sociedad, ¿verdad? A todos los pacientes. Y en concreto os voy a contar esto que decía Pilar, que es hablar de farmacogenética. Veis que la charla se titula Un enfoque personalizado en la terapia para los pacientes con trastorno bipolar. Vamos a explicaros un poquito. No os asustéis por las palabras porque al final lo vais a entender todo y vais a salir hechos un expertos en lo que es la farmacogenética. Se lo vais a poder contar a la familia y a los amigos. Entonces, aquí está un poquito un resumen de los puntos que voy a tocar en la charla para que sirva a modo de esquema y para no perderme yo también, ¿vale? Así que nada, la pasamos. Y quiero empezar con esta idea, que ya os digo, es algo que todos tenéis muy claro y que todos conocéis, pero os la voy a ir explicando para que veamos qué relación tiene esto con los medicamentos, con ese enfoque personalizado de los tratamientos, ¿de acuerdo? Entonces, os he traído esta foto para recordarnos la variabilidad que existe entre los individuos en nuestra especie, ¿no? En los humanos. ¿Verdad que esto es algo que sabemos todos? Hay gente bajita, gente alta, gente más delgadita, gente con un poquito más de peso, rubios, morenos, pelirrojos, piel más clara, piel más oscura, ¿verdad? En la especie humana existe mucha variabilidad. Y esa palabra de variable, de varias opciones, de varias posibilidades, es una palabra clave en lo que os quiero contar hoy en esta charla. Entonces, parte de esas diferencias entre unos y otros, sabéis que iguales solamente son los gemelos, lo que llamamos además gemelos monocigóticos, los gemelos de verdad, que a nivel de sus genes, de su ADN, son iguales totalmente, y entonces el aspecto externo también es bastante parecido y a veces no 100% igual, porque cada uno después puede tener unos hábitos de vida y haberse criado bajo unas condiciones diferentes y entonces se ve, pues a lo mejor lo que hablábamos, ¿no? Uno más gordito, uno más delgadito,
Uno se ha cuidado más porque ha hecho más deporte y ha tenido una alimentación más saludable, otro menos, pero bueno, los genes en ellos dos sí que son prácticamente iguales. Todos habéis oído hablar de los genes, del ADN, ¿verdad? Es esa información que tenemos dentro de todas y cada una de nuestras células y que son, en realidad los genes son los libros de instrucciones que sigue nuestro cuerpo para construirnos, para hacernos como somos, ¿de acuerdo? Entonces, esos genes tienen la mayor parte de la culpa de esta variabilidad, de que seamos diferentes unos de otros. Como os digo, hay otros elementos, el entorno en el que vivimos, nuestros hábitos de vida, pero los genes son los responsables principales. Así que no os asustéis con este dibujo, nos vamos a meter con los genes, porque os los quiero enseñar, ¿vale? Entonces, no sé si veréis un poco la manita esta que estoy moviendo, una flechita por encima del dibujo, es el ratón de mi ordenador, y esto, mirad, esto de que parece una X de color azul aquí arriba, es un cromosoma, es la forma en la que nuestro ADN está metidito, formando una especie de madejas de lana, de ovillos, dentro de nuestras células. Pero si uno tirase del hilo de esa madeja de lana, de ese ovillo, al final lo que tenemos dentro es la doble hélice, la doble cadena de ADN, que probablemente os suene también de haberla oído alguna vez en la tele, en alguna noticia, en lo que sea, ¿verdad? Bueno, pues ese ADN que son los libros que dictan las instrucciones de cómo es nuestro cuerpo, al final está compuesto por 4 bloques, 4 moléculas diferentes, pero solo con esas 4 se forma todo el ADN de todas las células de nuestro cuerpo. Y fijaos, esos 4 bloques, esos 4 ladrillitos que forman toda esa estructura, podrían ser las letras de los libros, ¿verdad? Pues son solo 4 letras. Es muy sencillo nuestro código genético. Las tenéis aquí. Mirad, podemos tener A, T, G o C. Y con esas 4 letras colocadas en fila, muchísimas, en cada una de nuestras células, tenemos nuestras instrucciones. Y os cuento esto para que veáis dónde está esa variabilidad. Acordaros de la foto del principio. Vamos a ver en qué parte de esos genes reside el hecho de que seamos diferentes unos de otros, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, veis que aquí pone SNP, ¿verdad? Eso quiere decir polimorfismo de nucleótido único en inglés, Single Nucleotide Polymorphisms. Y fijaos, yo tengo aquí 3 filas de esas letras que os he contado, ¿vale? Cada una de esas filas podría representar a una persona diferente. Resulta que en esa tirereta tan larga de letras hay puntos concretos donde cada persona puede que tenga una letra diferente. Y es precisamente el tener esa letra diferente lo que hace que uno sea rubio y otro sea moreno, que uno sea más alto y que otro sea más bajo. Entonces, estas letritas de aquí, fijaos, puede haber de estas 3 personas una que tenga la letra T, que la hemos pintado en rojo para que se vea más, y las otras 2 personas, en ese mismo lugar, ellos tienen una letra A, que la hemos pintado en verde. Vale, pues ya tenemos variabilidad, ya tenemos diferencias entre personas, diferencias entre individuos, ¿de acuerdo? Si nos hace diferentes por fuera, en lo que podemos ver de nuestro cuerpo, también habrá diferencias por dentro que no son tan fáciles de ver. Mirad, os pongo un ejemplo sencillo. Nosotros en algunos de los proyectos de investigación en los que trabajamos hemos colaborado, por ejemplo, con los cirujanos del Hospital La Fe, con los que hacen los trasplantes de hígado, por ejemplo. Entonces, ellos nos han comentado muchas veces que a cada paciente al que abren y le ven el hígado, resulta que todos diremos, un hígado, pues todos los hígados son iguales. Un corazón, todos los corazones son iguales. Pues no. Igual, del mismo modo que esos cambios de letras en el ADN nos hacen diferentes por fuera, del mismo modo, esos cambios de letras en el ADN nos hacen diferentes por dentro. Así que nuestros hígados no van a funcionar igual, nuestros riñones no van a funcionar igual,
nuestro corazón, todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Así que ahora ya es cuando voy a juntar qué tiene que ver esto con los medicamentos, con cómo nos funcionan los medicamentos. Y seguro que ya vamos atando cabos, ¿verdad? Bueno, pues si cada uno de nosotros, tanto por fuera como por dentro, es diferente del que tenemos sentado al lado, es muy lógico pensar que cuando nos tomamos una cosa, sea un medicamento o un alimento, por ejemplo, que lo tenemos más a mano, más fácil, pues no nos va a funcionar de la misma manera, no nos vamos a comportar igual todos. Por ejemplo, ¿verdad que sabéis que el café a cada uno le va de una manera? Hay gente que se toma un café y ya no duerme en toda la noche, y hay gente que se puede tomar 3 cafés al día y duerme tan plácidamente, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo mismo que sucede con los medicamentos. Y entonces ya hemos juntado las dos palabras claves de esa palabra que al principio parecía tan difícil, ¿no? Estamos juntando fármaco, medicamento y genética, esa variabilidad que tenemos en nuestro ADN, en nuestros genes. Y esa variabilidad que es la responsable de que los medicamentos nos funcionen a cada uno de forma diferente. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora nos fijamos en este dibujo que tenemos en la pantalla, he puesto como ejemplo un medicamento que tomamos por vía oral, una pastilla, una cápsula, ¿verdad? Bueno, pues si os imagináis todo el recorrido que tiene que hacer un medicamento por nuestro cuerpo, fijaos, desde que lo introducimos en la boca, ahí ya empieza un proceso en el que los componentes de esa cápsula, de esa pastilla, empiezan a separarse, a disolverse. Nos lo tragamos, tiene que llegar hasta el estómago, del estómago llega al intestino, en el intestino, en la mayor parte de los casos, es donde ese medicamento se absorbe y pasa a nuestra sangre. Desde nuestra sangre llegará a aquellos órganos donde ese medicamento tiene que hacer el efecto. Y finalmente, cuando ya ha hecho su efecto, bueno, pues entonces el hígado se tiene que encargar de ayudarnos a deshacernos de los desechos. Una vez utilizado, hay que expulsarlo del cuerpo. Lo que sobra, tenemos que deshacernos de ello. Entonces, el hígado metaboliza esos medicamentos y normalmente los excretamos a través de la orina. Ese es el proceso un poco más habitual. A través de los riñones los expulsamos de nuestro cuerpo por la orina. Bueno, pues pensad que a lo largo de todo ese recorrido del medicamento por el cuerpo se va a encontrar con un montón de órganos y de tejidos diferentes y, claro, esos órganos y tejidos son diferentes según las personas por cómo es nuestro ADN. Y por lo tanto, es totalmente lógico que a cada uno nos funcione de manera diferente el fármaco que nos dan. Igual que pasa con el café. ¿De acuerdo? Así que ya sabéis lo que es la farmacogenética, a que no era tan difícil, ¿verdad? Bueno, pues mirad, ahora os traigo una foto del expresidente Obama de Estados Unidos. Simplemente porque cuando él estaba gobernando fue cuando más auge cogió esto de la farmacogenética, que es una parte muy importante de lo que conocemos como medicina personalizada de precisión. Fijaos, nuestros médicos siempre intentan darnos el mejor tratamiento, el que piensan que mejor nos va a funcionar a cada uno. O sea que medicina personalizada, pues es lo que siempre se ha intentado hacer. Pero si le añadimos la palabra de precisión, quiere decir que estamos añadiendo esa prueba genética, en nuestro caso, a los pacientes, sacando ADN a partir de una muestra de sangre, tan sencillo como eso, como la muestra de sangre que nos cogen para hacernos cualquier otra analítica en el hospital, ¿verdad? Bueno, pues de ahí sacamos el ADN de las células de la sangre, de los linfocitos, y podemos hacer estos estudios. Entonces, si a ese intento de darnos el mejor tratamiento le añadimos la prueba genética, tenemos medicina personalizada de precisión, en este caso utilizando la farmacogenética.
Y esa medicina personalizada de precisión también se le llama la medicina de las 5 Ps, que ahora ya hay quien habla de las 6 Ps. Cuando yo empecé eran 3 o 4, imaginaros si ha cambiado la cosa. ¿Por qué tanta P? Pues mirad, porque es personalizada, como ya hemos dicho, porque trata de ser preventiva. Vamos a intentar adelantarnos a los posibles problemas que pueda haber para tratar de evitarlos con la medicación. ¿Vale? Ahí también viene la predicción, predictiva. Y ahora vienen dos palabras muy importantes. Va a ser poblacional porque, ¿verdad que hay más diferencias entre una persona de Valencia y una persona del centro de África que entre una persona de Valencia y una persona de Francia? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque dentro de la especie humana hay diferentes poblaciones y entre poblaciones tenemos más cosas en común, nos parecemos más que con poblaciones más alejadas. Así que esto es algo que también se tiene que tener en cuenta en esta medicina de precisión. Y por último, la palabra que más me gusta, participativa. ¿Qué quiere decir participativa? Pues que el paciente tiene mucho que decir en este nuevo paradigma de la medicina. El paciente, ahora estábamos acostumbrados, pensad hace unos años, ¿eh? Yo pienso, por ejemplo, en mis abuelos. Ellos iban al médico y estaban ahí sentaditos, calladitos, con muchísimo respeto, sin entender ni una palabra de lo que el médico le decía y cruzando los dedos para que cuando hiciese la receta, el farmacéutico luego entendiese la letra, ¿verdad? Nada más. Esa era la relación médico-paciente. Hoy en día no. Hoy en día, tanto los médicos como los pacientes estamos acostumbrados a otras cosas y debemos seguir acostumbrándonos a ello, donde hay una relación donde uno puede preguntar sin ningún miedo, donde el médico te explica, se esfuerza porque le entiendas, donde el paciente además puede tomar parte de las decisiones. En fin, la relación afortunadamente es otra. Y de ahí viene la P de participativa. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir toda esta medicina personalizada de precisión, donde se encuentra la farmacogenética metida, pues fijaos en la parte de abajo del dibujo. Estamos intentando pasar de este modelo en naranjita, en rojo, donde bajo un mismo diagnóstico, o sea, con un mismo nombre de una enfermedad, a todos los pacientes se les da el mismo tratamiento, vamos a pasar al verde. Vamos a pasar a, con una misma enfermedad, pero añadiendo la prueba farmacogenética, yo voy a intentar a cada paciente darle lo que mejor le va a funcionar. Por lo tanto, veis que aquí teníamos a todos los pacientes de colores diferentes juntos, pero aquí los separamos, porque en base a las características de la genética de cada paciente, a cada grupito, según el color, le va a funcionar bien un medicamento distinto o a una dosis distinta. Eso es lo que investigamos en farmacogenética. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y en qué punto estamos en la investigación de farmacogenética? ¿Está todo todavía sin tener las cosas muy claras? ¿O hay ya ciertas cosas bien demostradas que podemos llevar desde el mundo de la investigación al mundo del tratamiento real a los pacientes? Pues fijaos, afortunadamente ya tenemos cosas que sí se pueden aplicar en la práctica clínica diaria, con nuestros médicos y con nuestros especialistas en nuestros tratamientos. Entonces, hay 3 pilares fundamentales de información que utilizamos para distinguir lo que todavía está en investigación de lo que ya se puede aplicar a los pacientes, ¿vale? Os voy a hablar un poquito de alguno de ellos, pero así muy, muy general, ¿vale? Muy sencillo. Mirad, lo primero son las agencias reguladoras del medicamento. Estas agencias reguladoras, seguro que desde que pasamos por el COVID y por las vacunas del COVID, os suenan de las noticias, de la tele. Os puede sonar la FDA, que es la agencia reguladora de Estados Unidos. Os puede sonar la EMA, que es la agencia reguladora europea. Y dentro de Europa, aunque todos los países están debajo del paraguas de la EMA, de la europea,
luego cada país tiene la suya propia. Y en España tenemos la AEMPS, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. ¿Qué hacen estas agencias? Pues son la ley del medicamento. Ellas dictan qué medicamentos se aprueban y qué medicamentos se pueden usar en cada país y para qué cosas, para qué indicaciones se puede utilizar cada medicamento. ¿De acuerdo? Es el resumen de su trabajo, es lo que tenemos escrito en los prospectos dentro de las cajitas de los medicamentos que compramos. Eso es el resumen de la ficha técnica, que es parte del trabajo que hacen las agencias reguladoras. ¿De acuerdo? Bueno, pues resulta que las agencias reguladoras ya tienen información sobre farmacogenética para un buen grupo de fármacos, de medicamentos. Ya nos dicen en esas fichas técnicas, en ese prospecto, ya nos dicen, oye, ojo, porque si te vas a tomar este medicamento, hay que hacerte esta prueba farmacogenética. ¿De acuerdo? Segundo pilar de información. Mirad, esto es uno de los sitios donde el presidente Obama puso muchos millones de dólares para impulsar la medicina personalizada de precisión. Es una página web, aquí tenéis el nombre, PharmGKB, luego os la voy a poner para que veáis el sitio web, pero si lo ponéis en Google aparece enseguida. Es una página web de uso libre, gratuito, abierto, donde uno puede poner el nombre del medicamento que le interesa y te da muchísima información sobre la farmacogenética de ese medicamento. Habrá información para la investigación y habrá información, si ya hay solidez suficiente, como para llevar esos análisis a la práctica clínica. Y por último, el tercer pilar que tenéis aquí son grandes consorcios, grupos de investigadores de todo el mundo que se unen para escribir recomendaciones. Recomendaciones para los médicos para que sepan cómo utilizar estos análisis. Entonces, consultando estos tres pilares de información, es como los investigadores, los médicos y también incluso los pacientes pueden enterarse de qué debe de estar ya en la práctica clínica y qué está todavía en fase de investigación. ¿De acuerdo? Aquí tenéis PharmaGKB, ¿vale? Aquí tenéis, para que la veáis, qué aspecto tiene la página web. Os he escrito aquí, para los que trabajamos en este campo es la Biblia de la farmacogenética, es el punto de partida. Y ya os digo que si tenéis curiosidad, si tenéis interés para algún medicamento que os estéis tomando o alguno de algún familiar, de algún conocido, bueno, pues eso sí está en inglés, se puede intentar traducir si os manejáis un poquito con internet, pero aquí tenéis farmgkb.org, os aparece esta página y aquí en esta ventanita de búsqueda pues podéis poner el nombre del fármaco que os interese. Y luego hay mucha información para leer. Alguna más sencilla, otra más complicada. Pero bueno, si alguno es un poco manita, si le gustan estas cosas, pues que sepáis que ahí tenéis esa fuente de información fiable. ¿De acuerdo? Os enseño ahora nuestra Agencia Española del Medicamento. Y esto me sirve para contaros en qué situación tenemos la farmacogenética en nuestro país, para que sepáis en qué punto estamos. Y debo deciros que estamos en una situación extraordinaria y muy avanzada respecto a el resto de países europeos. Sí, por una vez estamos por delante en alguna materia, ¿no? Así, en este caso, muy importante para la salud. ¿Y sabéis por qué? Bueno, es una confluencia de circunstancias, tanto a nivel político como a nivel científico. Bueno, a veces es verdad que hay configuración de astros, dicen, ¿no? Pues esto debe de haber sido algo parecido y en realidad es porque teníamos a las personas adecuadas en los lugares y en los momentos adecuados. Y ya está. Mucho trabajo detrás, de muchos años, de mucha investigación, de muchas reuniones europeas, nacionales y de todo, bueno, pues ha hecho que en nuestra Agencia Española del Medicamento se hayan preocupado por tener un listado que le ayuda a los médicos a saber claramente qué nivel de
importancia tiene la farmacogenética para cada uno de esos medicamentos. Es decir, ¿tengo una prueba farmacogenética que yo puedo hacer y que me va a servir para mejorar el tratamiento con este medicamento para mis pacientes? Pues sí o no. Eso se puede consultar ya en la página de la Agencia Española del Medicamento. ¿De acuerdo? Además, hubo un milagro prácticamente en junio de 2023, como veis no hace tanto, hace bastante poquito, y es que también después de muchas reuniones, de muchas ponencias de investigadores muy importantes en el campo a nivel nacional, el Ministerio de Sanidad aprobó la inclusión de las pruebas farmacogenéticas en la cartera común de servicios. Eso quiere decir que ahora se pueden pedir muchas pruebas, las que tenéis aquí en primera instancia, para bastantes medicamentos. Bueno, pues cualquier médico en este país, viva en el centro de Madrid, viva en un puebliño escondido en Galicia, puede solicitar estas pruebas, siempre que se cumplan con ciertos requisitos, ¿vale? Porque no se puede pedir para cualquier tipo de paciente. Ahora os pondré un ejemplo. Pero esto es un hito, marca un antes y un después. Lo que hace muy poco tiempo era investigación y nadie se atrevía a darle más relevancia, a veces por desconocimiento, a veces porque era un gasto económico más y no se veía claro el beneficio, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora ya se ha demostrado un beneficio, ya hay tanto mejoras en la eficacia como reducciones en la toxicidad en base a lo que dicen esos 3 pilares que os he contado, y entonces ya hay un número de medicamentos para los cuales se sabe que merece la pena hacer la prueba farmacogenética. Y nuestro Ministerio de Sanidad, a nivel de todo el país, ha decidido que esas pruebas cualquier ciudadano tenga derecho a acceder a ellas. Como os digo, la letra pequeña es que bajo ciertas circunstancias. No se puede pedir para todo el mundo. Por ejemplo, os pongo un caso. Seguramente que muchos de vosotros tomáis alguna pastilla para el colesterol, ¿verdad? En los países del primer mundo, a partir de los 65 años, es muy, muy, muy habitual tener el colesterol un poco alto y tomar pastillas para ello. Bueno, pues la mayoría de esas pastillas son estatinas. Bueno, pues bien, tenemos una prueba para quien tome estatinas, pero, aquí viene la letra pequeña, solamente en el caso de que haya tenido algún problema de dolores musculares al tomarse esas pastillas. Entonces, si has tenido ese problema y se lo comunicas a tu médico puede solicitar esa prueba. ¿De acuerdo? Tenemos otros casos también, por ejemplo, el omeprazol. El omeprazol creo que puede ser un fármaco que conozcáis porque es un medicamento que cuando uno ya está tomando varios medicamentos a la vez, es muy fácil que el médico te lo dé para protegerte un poco de la irritación que puedas tener en el estómago por tomar tantas pastillas, ¿verdad? Entonces seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Bueno, pues el omeprazol también tiene una prueba farmacogenética que nos ayuda a determinar si va a ser eficaz o no va a ser eficaz. Pero no nos la pueden hacer a todos. Solamente se la pueden hacer a aquellas personas que estén tomando omeprazol por tener una infección con una bacteria que causa úlcera, Helicobacter pylori, ¿vale? Si te están dando el omeprazol por ese motivo, sí te pueden hacer la prueba. Así que ya veis que con a veces letra pequeña, pero estamos en una posición muy avanzada y privilegiada respecto al resto de países europeos que no tienen esto en sus sistemas públicos de salud para todos los ciudadanos. ¿De acuerdo? Bueno, pues este listado de fármacos que veis aquí es lo básico que se ha publicado ya y que se permite hacer. A partir de ahí, además, podemos hacer fármacos que nosotros llamamos secundarios porque la prueba es una de las pruebas que ya están aquí incluidas, aunque nos sirvan para otro medicamento. Y gracias a eso, cuando lo tengamos todo puesto en marcha, nos van a servir estas pruebas
para este otro montoncito de medicamentos que veis aquí. Y he marcado en azul pues medicamentos un poco más relacionados con la salud mental. Bueno, pues muchos de ellos, y esto se va a ir actualizando y esto va a ir creciendo. Así que es una muy buena noticia. ¿En qué situación estamos a día de hoy en la Comunidad Valenciana respecto a estas pruebas? Pues mirad, sabéis que en España tenemos transferidas muchas competencias de salud a las comunidades autónomas. Entonces, el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades aprueban que se puedan hacer estas pruebas, pero luego cada comunidad autónoma tiene que organizar cómo se van a hacer, en qué centros, en qué instituciones, cómo se solicita, cómo hace la petición el médico, cómo llegan después esos resultados al médico para que él tome las decisiones y ajuste el tratamiento del paciente, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, os digo todo esto porque en la Comunidad Valenciana se está trabajando a día de hoy. Hay algunas pruebas que ya se venían realizando antes de que se aprobara esto de la cartera de servicios, sobre todo relacionadas con cáncer, con fármacos que se gastan en cáncer, pero esas que ya existían se siguen haciendo, por supuesto, y ahora se está intentando buscar estrategias para analizar muchos más, incluir todo eso que está en la cartera en equipamientos que nos permitan hacer análisis más rápidos y más eficientes en cuanto a los costes. Se está en ello todavía, ¿de acuerdo? En breve me imagino que tendremos más información, pero debe de ser en breve, así que yo creo que es buena noticia. Bueno, pues paso a la siguiente cosa que os quería contar. ¿Quiere decir esto que ya lo tenemos todo solucionado en farmacogenética? No, ni muchísimo menos. Nos quedan muchos fármacos donde todavía hay dudas sobre qué papel tienen estas variantes genéticas en su eficacia o su toxicidad. Hay que seguir investigando. Y sobre todo, y ahora os cuento este proyecto en el que estamos trabajando actualmente, estas indicaciones, eso que os he contado de que hay grandes consorcios de expertos que escriben instrucciones sobre cómo usar estas pruebas farmacogenéticas para los médicos, bueno, pues esas instrucciones están hechas para medicamentos aislados. Se han hecho los estudios pues para fenitoína, para carbamazepina, para litio, para lo que sea, de forma separada. ¿Y la realidad de nuestro día a día cuál es? ¿Hay pacientes que se tomen solo un medicamento? Prácticamente no, ¿verdad? Es casi imposible de encontrar. Si te están tratando de alguna enfermedad, de alguna patología, más de uno casi siempre. Pero es que además uno puede tener varias patologías. Como os decía, a partir de cierta edad, pues uno puede tener pues, trastorno bipolar, por ejemplo, y puede tener colesterol y puede tener azúcar y puede tener un poquito de taquicardia y muchas otras cosas. Entonces tenemos un montón de medicamentos que tomamos juntos todos los días. Bueno, pues los proyectos de investigación en los que nosotros estamos centrados ahora tratan de hacer los estudios ante ese panorama tan complejo, ¿vale? Porque no va a ser verdad lo que dicen las guías por separado hasta que no estudiemos qué es lo que pasa cuando las juntamos, cuando juntamos varios medicamentos a la vez. Y en este proyecto, que se llama Biofram, es un proyecto nacional que hacemos entre varias comunidades autónomas, bueno, pues desde el Hospital La Fe, nosotros tenemos la colaboración de la doctora Sierra y del doctor Martínez Raga en el Hospital Peset. Entonces, para participar en este estudio hay que contactar con el equipo responsable, por supuesto, te lo explican mejor, firmas unos papeles como que aceptas para participar en el estudio y hay que sacar una muestra de sangre, recordad, para que saquemos el ADN de los linfocitos de la sangre y después responder a unos cuestionarios sobre cómo te han funcionado los medicamentos. Así que bueno, pues ahí tenemos eso en marcha y fijaos, solamente por haber tomado uno de todos estos medicamentos que hay aquí,
ya se puede entrar en este estudio, en Biofram. Hay un listado enorme y es tanto de fármacos del sistema cardiovascular como de fármacos de salud mental. ¿De acuerdo? Al final de este estudio, ¿qué pretendemos? Pues como os decía, ver qué pasa con los pacientes y la farmacogenética, pero en la realidad, no en un mundo teórico demasiado simple y demasiado sencillo, sino en la realidad compleja de los tratamientos en el día a día. Y lo que se pretende, os traigo aquí un ejemplo de un informe que se puede preparar en base a los resultados de esos análisis farmacogenéticos, para que os hagáis una idea de qué tipo de información le va a llegar a nuestros médicos para que ellos puedan después tomar las decisiones y ajustar los tratamientos. Esto cuando acabe el proyecto, ¿verdad? Y tengamos un poco claros los resultados, no todavía a día de hoy. Entonces aparece un semáforo donde están los nombres de los medicamentos y en función de las pruebas que hemos hecho, pues hay alertas. Rojo, este medicamento no se lo des, porque tiene mucha probabilidad a este paciente de o que no le funcione o que le produzca alguna reacción adversa no deseada, ¿vale? Amarillo, precaución, y hay unas instrucciones que le damos a continuación. Y si está en verde, pues todos sabemos lo que es el semáforo en verde, ¿no? Podemos seguir tranquilamente con ese medicamento tal y como se estaba prescribiendo. Aquí tenéis la segunda página del informe, pero bueno, ya os digo que esto sobre todo es nuestro médico el que tiene que verlo y está preparado de una manera para que se interprete muy sencillo y no haya dificultades. Además, tenemos el soporte de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica, donde estamos todos los investigadores que trabajamos en este campo, haciendo muchos esfuerzos por informar y contar todo esto a los pacientes, a la población y también formar a nuestros médicos, porque pensad que esto avanza muy rápido y muchos de ellos cuando estudiaron la carrera en la facultad ni siquiera sabían apenas casi nada de genética. Así que hay que hacer muchos esfuerzos de formación. Bueno, pues yo creo que con todo esto os he transmitido, espero haberos transmitido las ideas que quería contaros hoy. Para finalizar, y a modo de resumen, deciros que estamos en un momento crucial para la farmacogenética y la medicina personalizada en España. Y como os he contado, en la Comunidad Valenciana se está trabajando para poner en marcha todas las pruebas que están incluidas en esa cartera común de prestación de servicios. El paciente se puede empoderar, tiene que empoderarse y tiene el derecho de hablar con su médico y solicitar estas pruebas y el médico valorará si son pertinentes en cada caso y cómo utilizar la información resultante. ¿De acuerdo? Con esta imagen que me gustaría que os llevaseis a casa, termino y quedo a vuestra disposición. Creo que si ahora viene el señor Zara y nos regala a todos el mismo traje, no nos va a quedar bien a todos, ¿verdad que no? A unos corto, a otros largo, a otros estrecho, a otros ancho. La misma talla no nos sirve a todos, ¿verdad? Bueno, pues igual pasa con los medicamentos. Hay que ajustarlos al paciente y hay que utilizar estas nuevas herramientas con cautela, pero sin miedo. Muchas gracias a todos. María José, pues creo que me oyes, ¿no? ¿Me oyes, Sí, verdad, María José? sí, Bueno, sí. pues nada, muchísimas gracias. No se me ocurre una manera pues más amena, más sencilla de explicarnos un tema tan complejo. Yo he aprendido muchísimo con tu charla y te lo agradezco mucho que hayas participado, sinceramente, María José, te lo digo. Gracias de verdad, gracias a vosotros. Nada, esto es un ejemplo también, lo que he comentado previamente cuando hemos hablado de la primera ponencia, de la importancia que tiene vuestra participación en los estudios que estamos llevando a cabo. Lo comentaba antes María José porque en muchas ocasiones pues en el día a día estamos metiendo a los pacientes en un ensayo, en un estudio, venga un test, una muestra de sangre y comprendo que a veces si no se acaba de ver un resultado, pues las cosas se quedan un poco ahí en el aire, el paciente tampoco entiende muy bien por qué se le han hecho esas pruebas y es importante transmitir pues, bueno, la importancia de todos estos trabajos que estamos haciendo poco a poco porque van dando sus frutos.
Con este tema de Biofran, además, yo estoy muy a gusto colaborando con vosotros porque por primera vez hay un listado largo de fármacos para salud mental. Por primera vez, eso es un listado en el que se incluyen muchos de los fármacos que nosotros estamos utilizando. Veíamos listados pues, para, como hemos visto, otras enfermedades. En cambio, en el proyecto Biofran sí que aparecen fármacos, psicofármacos de uso común en nuestras consultas, con lo cual, pues bueno, es un avance que es importante transmitírselo también a los pacientes. Y luego también que llevamos mucho tiempo, lo has comentado tú, un poco con el marco teórico de lo importante que es la farmacogenética, pero sin poder acceder a un resultado, a una aplicación en la clínica, que es lo que realmente queremos nosotros, ¿no? Porque, claro, decimos, es que esto está muy bien, pero ¿cuándo yo voy a tener algo disponible para poder aplicarlo en la clínica? ¿Cuánto nos va a quedar? Yo veo que se está acercando y ya os digo, con el trabajo que estamos haciendo conjuntamente estoy encantada porque por fin vamos a tener pues bueno, un resultado y una aplicación en la clínica. ¿Por qué se retrasan tanto estas cosas, María José? ¿Cómo ves estos próximos años en la clínica? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que, como os decía, que ahora ya es inminente. De hecho, hay comunidades autónomas que han pisado un poquito más el acelerador y desde el momento en el que se aprobó la cartera, bueno, pues ya estaban bastante listos, nos llevaban ventaja, porque sí que es verdad que había algunos hospitales repartidos por todo el país donde ya se estaba haciendo farmacogenética porque el gerente en concreto había dado el visto bueno, había dado el ok, dependía mucho de cada centro de manera particular. Lo que hemos conseguido con la aprobación en la cartera, y ya te digo, gracias también a personas concretas, aprovecho para mencionar al doctor Ángel Carracedo, al doctor Adrián Llerena, a la doctora Chus Lamas, que ahora es directora de la agencia. Al estar en la cartera de servicios, ahora ya es para todos por igual. Entonces, eso, ya os digo, debe de llegar y en la Comunidad Valenciana pues tenemos una oficina dentro de la Consellería donde hay gente de nuestro hospital, de la FE, muy trabajando día a día para poner en marcha estas pruebas. Ya os digo que a día de hoy hay unas poquitas, todavía no cubrimos todo la cartera y se está buscando la forma más eficiente de hacerlo bien, rápido y con un coste bajo, porque también, claro, el sistema público de salud está sometido a mucha presión y bueno, pues hay que buscar siempre la mejor forma. Pero ya, o sea, no vamos a tardar ya prácticamente nada. Esto estará realmente, yo calculo que en cuestión de pocos meses. Pues estupendo. Eso que has comentado que en España vamos adelantados, o sea, que haciendo tantas cosas me ha dado el alma, no me lo esperaba, ¿eh? Así que encantada. Creo que Isabel quería comentar alguna cosa. Hola, María José, muchas gracias. Hola, Isabel. Nos saludaremos personalmente algún día. Bien. Oye, un par de cosas. Ya que has mencionado al doctor Carracedo, yo tengo entendido que en Santiago de Compostela esto ya lo están haciendo. ¿Es así? Efectivamente, sí. En Santiago de Compostela, bueno, tienen un capital humano excepcional, el doctor Carracedo y su equipo, y además llevan muchos años interesados precisamente en el campo de la psiquiatría. Entonces ellos, sabes, todo viene de la investigación, en realidad. Ellos empezaron con proyectos de investigación ya muy cercanos a trasladarlos a la clínica y entonces también lo que te decía, por cuestión de los gerentes de las fundaciones y de su gobierno local, pues empezaron antes que los demás, ya lo están haciendo. Es verdad que además centralizan en un mismo centro, en un mismo laboratorio, las pruebas de toda la comunidad gallega. Y eso pues obviamente les ha permitido pues trabajar con un número suficiente, bajo unos mismos criterios, con unos mismos sistemas de información, etcétera, etcétera. Entonces ellos son pioneros y van por delante. El doctor Adrián Llerena en Extremadura también está haciendo su campo de investigación ha sido, entre otros, sobre todo la psiquiatría. Y como os digo, hospitales en Madrid, Hospital La Princesa, el Gregorio Marañón, hay bastantes centros, pero ahora por lo menos tendremos unos mínimos para todo el mundo. Bueno, sería interesante saber cómo les está yendo por allí. Lo digo, en una próxima ponencia te lo preguntamos, o si ya lo sabes. Y, por supuesto, si hay gente que puede permitírselo,
También hay laboratorios privados que esto lo están haciendo ya. ¿Es así? Sí, yo ahí sí que, Isabel, mucho cuidado porque hemos visto muchas veces laboratorios privados, pues gente que no es experta realmente en el tema, que no se basa en esos tres pilares sólidos que yo he intentado explicaros y que están proporcionando, ofreciendo estudios que no tienen solidez científica, que no tienen un impacto clínico y que no están basados en la evidencia. Entonces, yo a priori os diría que mucho ojo con estos test genéticos directos al consumidor que pueden vendernos empresas privadas porque puede ser que nos estén vendiendo humo, cosas que no están claramente demostradas y que todavía están en fase de investigación y que no se pueden utilizar para ajustar el tratamiento de un paciente real. Además, es cierto que un paciente puede pagarse un estudio, pero después la interpretación siempre la tiene que hacer el médico, tiene que ver qué hace con ese resultado. Y entonces también ahí los informes son muy importantes. Por eso, aunque no he querido entrar en demasiado detalle, pero os he enseñado el modelo de informe que, si bien no está totalmente adaptado a la actualidad, pero al menos este que hemos utilizado nosotros para nuestros proyectos translacionales y que seguimos usando por el momento, pues por lo menos es una herramienta con rigor. Doctora, muchas gracias por la brillante exposición. Muchas gracias. Gracias, Yo quería preguntarle desde la posición de un humilde clínico, viendo este trabajo que está en la punta de lanza de la farmacología mundial, usted, que a través de su grupo de investigación tienen acceso a los altos poderes de la farmacia española, quería preguntarle qué vía tenemos los clínicos para denunciar y conseguir cambios necesarios y fundamentales en el tema tan vulgar como la prescripción de fármacos, porque actualmente hay un desabastecimiento de metilfenidato, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Hay miles de personas que están tomando metilfenidato desde hace años y que de repente no encuentran metilfenidato en las farmacias. Nosotros, con fármacos tan vulgares y tan necesarios como el litio, tenemos que hacer 4 pantallas de justificación para solicitar litio o, por ejemplo, para prescribir clozapina, que es un fármaco fundamental para cuadros los más graves, los más resistentes. Tenemos que justificarlo y hay comunidades autónomas donde, si no está el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, los inspectores no permiten prescribir ese fármaco. Con lo cual tenemos una epidemia en Castilla-La Mancha, por ejemplo, si no han cambiado las cosas, de esquizofrenia paranoide en pacientes con Parkinson y demencia por cuerpos de Levy, que se ha de usar clozapina, y el sistema no te deja prescribir clozapina si no tiene diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Y claro, bueno, pues los médicos hacen lo que toca para darle ese medicamento al paciente. Mienten en los diagnósticos, con lo cual, si alguien quiere hacer un estudio epidemiológico de la esquizofrenia en Castilla-La Mancha, se va a encontrar que la edad media de esquizofrénicos es de 64 años. ¿Qué podemos hacer los clínicos del día a día para, no sé, hacer visible nuestra... ¿Qué tipo de institución, estamento o a quién debemos pedir estas cosas? Pues muchísimas gracias por tu pregunta. Me temo que no soy la persona con el expertise y el ámbito más adecuado para contestarte.
pero hasta donde yo veo y en el ámbito en el que nos movemos, yo creo que no sé si los cauces, bueno, por supuesto, los compañeros de, bueno, pues tanto de farmacia hospitalaria como de los colegios de farmacéuticos, entiendo que están haciendo esfuerzos en este sentido y que las vías de comunicación, bueno, la agencia, por supuesto, es perfectamente conocedora de la situación. No sé hasta qué punto pueden ellos conseguir en situaciones de desabastecimiento, cuando es la industria farmacéutica la que dice que no puede fabricar más o no puede fabricar lo suficiente, tanto como se necesita, ¿verdad? Entonces, yo creo que además se suma, pues como bien decías, ¿no? El problema de que por la burocracia y por el trámite, pues bueno, que si algún día se hace un estudio epidemiológico, realmente pues eso van a salir cosas extrañísimas precisamente porque se está intentando ayudar al paciente, sea como sea, a costa de, bueno, pues poner algunas cosas que no deberíamos de utilizar, ¿no? En esos formularios, si todo estuviese a disposición y todo estuviese bien controlado y bien abastecido. Yo se me ocurre también, conozco levemente las agrupaciones de médicos de primaria, por ejemplo, Semergen, Semfic, Sobanfic en la Comunidad Valenciana, no sé, colegios oficiales de médicos, un poco quizá a través de ahí encauzar propuestas, quejas y propuesta, digo, por dar una propuesta de solución, que seguro que tenéis alguna propuesta que hacer. El intercambio terapéutico es otra opción y ahí quizá pues también tanto los farmacéuticos como los farmacólogos clínicos desde medicina pues que hubiese a disposición personas que pudiesen ayudar en estas situaciones y proponer alternativas. No sé si con todo esto te estoy diciendo cosas que ya sabes de sobra o estoy aportando alguna pequeña nueva vía. Pero yo creo que la farmacología clínica y farmacia hospitalaria deben de tener un espacio para atender toda esta complejidad que, ya os digo, que muchas veces depende de la industria, pero a veces hemos visto también muchos casos de pacientes con 15, 20 fármacos donde seguramente analizando con detalle, con tiempo y con conocimiento la situación, se podría prescribir, ¿verdad? Y entonces quizá podríamos librarnos de la necesidad de algunos de esos medicamentos también. No sé si he respondido a tu pregunta, discúlpame, pero la verdad es que mi ámbito no llega a esos lugares exactamente. Muy bien, María José, pues nada, vamos a concluir, que nos estamos pasando de tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Reiterar el agradecimiento y creo que ya te han fichado para el año que viene o para el siguiente foro, así que contamos contigo para el siguiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, de verdad, un placer. Gracias.